Aquí, entre semana, en la casa del Señor. Y le damos gracias a Dios porque Él está aquí, es lo más importante. Amén. Hoy vamos a hablar de apostasía contra bendición. ¿Por qué es contraria a la apostasía de la bendición? Porque Dios es mi más grande bendición. ¿Cuántos creen eso? Dios es mi más grande bendición. Nadie quiere estar lejos de Dios. Queremos la bendición que tenía Adán, aquella bendición de estar con Dios, de verle, de comunicarse con Él, de estar cerca en comunión con Dios. Y para eso le pido, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 1:26. El domingo hablamos de la apostasía. Apostasía hablábamos de que es alejarnos de mi fe, por lo tanto alejarnos de Dios. Y no hay bendición más grande que estar cerca de Dios en su presencia. Entonces, ¿cuál es el secreto de la bendición de Dios? Desde el primer capítulo de Génesis, cuando Dios le dijo a Adán y Eva por primera vez, dice que los bendijo cuando les dio vida. Y los puso sobre todo lo que había hecho Dios, y todo lo que había hecho Dios dice que era bueno. Quiere decir que estaba lleno de bendición el mundo. No había espinas, no había carnívoros, no había animales venenosos, todo era una bendición. Y Dios, con su bendición, les puso sobre todo lo que había en la tierra. Y el hombre siempre ha estado anhelando esa bendición. Le invito a ponernos de pie y a leer el texto que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y tome autoridad, o sea, señoré en los peces, en las aves, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, dice el 27, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Otra vez. Y los bendijo Dios. Lo primero, los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenen la tierra, juzguenla, señoréenla en sobre los peces, sobre las aves y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das hoy de meditar en tu palabra, Señor, esta bella palabra, Señor, que te pedimos que nos des luz para que en ella podamos encontrar tus misterios y podamos ser personas, Señor, que entiendan tu propósito. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a tener la bendición y no la maldición, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos: amén. Puede tomar asiento. Hablamos de que la apostasía es algo común, es lo que hay a nuestro alrededor. Son personas que salen de la fe, dejan la iglesia, dejan sus costumbres de amar a Dios, de orar, de buscar a Dios, y por lo tanto dejan a Dios. No todos dejan a Dios, pero es un proceso que se va dando, y qué triste que se pierden la bendición más grande con la maldición más grande. La bendición más grande es estar con Dios, la maldición más grande es estar sin Dios. Entonces, ¿cuál es el secreto de la bendición de Dios? Desde que Dios bendijo a Adán y Eva, todos anhelamos su bendición. Pero ¿existe algún secreto para poder recibir la bendición de Dios y estar siempre con Él? Tal vez el secreto está en la palabra hebrea que significa bendición. Y tiene que ver con arrodillarse. En el original, ser bendecido. Porque antes la persona que iba a ser bendecida por una autoridad se arrodillaba ante él, como cuando el rey daba algún cargo o nombraba algún caballero de la corte. Ellos se arrodillaban delante del rey y recibía su nombramiento. Entonces, para ser bendecidos, el original de la palabra hebreo quiere decir brajá. La palabra brajá, ahí está en hebreo, usted lo puede leer, ¿verdad? Acuérdese que se lee de derecha a izquierda, claro. Y entonces es bendecir. Los bendijo es yevarej. La raíz barej es rodilla.
A lo mejor voy a decir una tontería, pero yo no sé si tenga que ver con algo de doblar, ¿verdad? Porque en inglés, por ejemplo, es bend the knee, doblar la rodilla. En español, pues no tiene bendición, ¿verdad? No tiene la mejor relación, pero en hebreo sí que es algo que tiene en la etimología, o sea, en el estudio de la palabra, es la explicación tradicional es que proviene de la raíz berej, que tiene que ver con rodilla, bendición. ¿Por qué uno tenía que arrodillarse para recibir esta bendición? Imagínese a Adán, Eva, cobrando vida, postrándose ante Dios y recibiendo la bendición. Entonces, para recibir una bendición, en otras palabras, debo tener humildad. No sé si estamos de acuerdo, pero para ser bendecido uno debe reconocer y admitir que no es totalmente autosuficiente, sino que necesitamos la ayuda de Dios, que necesitas su bendición. Los humildes serán bendecidos, dice la palabra de Dios. Lo vemos muchas veces en la Biblia y a veces Dios tiene que pasar por un proceso de humillación a ciertas personas, que a lo mejor todos hemos pasado por ahí, para bendecirnos. Y no quiere decir que está mal, pero sí quiere decir que tenemos que quitar todo estorbo para ser bendecidos por Dios. En el caso de José, por ejemplo, José es un tipo, junto con Josué y con otros héroes de la fe, son tipos de Jesús que pareciera que no tienen defecto, pero la palabra de Dios nos indica que no hay justo ni aun uno. Todos hemos tenido algún defecto, aunque alguien puede decir yo no, pero también tú. Un saludo para el anciano Susano. Ahorita está apareciendo su foto en la pantalla. Pero es el que nos echa a perder los ejemplos a veces. Pero bueno, quiere decir que todos tenemos defectos. Y por ejemplo, en el caso de José, José era un poquillo presumidillo, ¿verdad? Decía que soñaba, le platicaba el sueño a sus hermanos y soñé que un día voy a ser grande y que Dios me va... Ustedes se van a arrodillar delante de mí, imagínate cómo le caía a sus hermanos. Bueno, pues como que no les gustaba mucho. Y él sufrió la humillación de ser vendido por sus propios hermanos. Cuando José estaba lejos de sus hermanos y ya lo había comprado como esclavo una persona, la esposa de esta persona lo humilla otra vez y lo manda a la cárcel. Por años estuvo en la cárcel y esta humillación de José lo preparaba para algo grande. Estamos de acuerdo en que después José tuvo una bendición tan grande porque los humildes serán bendecidos. Es mejor que yo me humille a que Dios me humille, ¿verdad? No estamos hablando de que el mundo me va a humillar, el diablo me va a humillar. No, no, no. El plan de Dios no es ese. El plan de Dios es que yo me humille para que yo pueda ser bendecido por Dios. Lo vemos muchas veces en la Biblia y este ascenso, ¿verdad? Cualquiera diría, bueno, cuando alguien se arrodilla desciende, ¿verdad? Pero muchas de las cosas, principios bíblicos, son al revés de como nosotros pensamos. Y cuando nosotros nos humillamos, en realidad ascendemos en esta humillación. Es bendecido el cristiano verdadero que entiende las cosas de Dios. A lo mejor no lo entienden los impíos, las personas que no tienen nada ni quieren nada con Dios. Y tristemente algunos cristianos tampoco lo entienden. Y sí, son medio orgullosos, ¿verdad? Pero bueno, tarde o temprano Dios los va a pasar por ese proceso. Pero ese proceso es más por fe. Si tú tienes fe, tú puedes humillarte ante Dios. Es más fácil que nos humillemos, como en el caso de José, que él tenía fe y fue entendiendo cómo eran las cosas. Y yo me imagino, nos podemos imaginar, y no está mal, que muchas de las veces que José estaba en el pozo o estaba en la cárcel o estaba humillado, yo me imagino que se arrodillaba, como Daniel se arrodillaba delante de Dios, se postraba con la cara al suelo y pedía y rogaba a Dios. Y es cuando Dios los exalta, ¿no? Si estudiamos las Escrituras, vamos a ver muchas veces la conexión entre arrodillarse y la bendición de Dios. Es una conexión profunda que está en toda la palabra de Dios y en la etimología de la misma palabra bendición. Entonces, ya viendo que las cosas en el Nuevo Testamento y en la era de la iglesia, ahora, nowadays, no significa que
lo físico sea lo importante, sino lo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que yo me postre o que yo me arrodille. Qué bueno poder hacerlo. En la mañana los ancianos y las esposas estuvimos orando y de repente todos nos arrodillamos a la hora de orar. Nadie dice vamos a arrodillarnos, sino que ya es algo que se da, porque queremos la bendición de Dios. Y cuando vemos que es una actitud del corazón, el estar arrodillado delante de Dios, el estar consciente de que somos humildes. Cuando leemos la Biblia en hebreo, en el lugar de la traducción, vemos la conexión clara que tiene que ver la humildad con recibir la bendición de Dios. Entonces, para muchos el problema es la humildad. ¿Por qué muchos no reciben la bendición de Dios? ¿Dónde está el secreto de la bendición de Dios? En la humildad. El problema es el ego, el orgullo. Entre más ego, menos humildad. Y entre más humildad, más te mueres al tú, al ego, ¿no? Entonces mi más grande bendición va a ser cuidada por la humildad. Me mantendrá cerca de Dios y lejos de la apostasía. ¿Por qué? Porque la apostasía es estar lejos de Dios, es separarse de Dios. Y Dios nunca va a estar con el orgulloso. Santiago 4:6 dice que Dios mismo resiste. Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Qué bendición que podemos entender en la palabra de Dios el mecanismo de cómo funciona. Es una ley parecida a la gravedad, ¿no? Cualquiera que se enaltece, dice Lucas 14:11, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Es automático. Es como algo que sucede y no tiene que nadie moverle, ¿no? Proverbios 29:23 dice que la soberbia del hombre le abate, pero el humilde del espíritu sustenta la honra, ¿no? Quiere decir que Dios va a honrar a la persona humilde y al soberbio lo va a destruir. A veces Dios no tiene que hacer nada porque solo pasa, ¿no? No es que el diablo esté ahí también esperando que suceda para humillarte, no. No, es algo que sucede como una ley de Dios. Por eso, el temor de Dios, fíjate bien, es algo que no se predica mucho ni es popular. El temor de Dios, que es la sabiduría, es la clave para poder lograrlo. Por ejemplo, si yo temo a Dios, no me voy a juntar con ciertas personas. Pero si no temo a Dios, para mí es el sueño ser amigo de aquel que es popular en la high school, o ser amigo de aquella persona que sabe cómo ganar billetes, no importa que se transee a todo mundo, ¿verdad? Y yo quiero ser como él. Y qué triste que se quita el temor de Dios para poder conseguir lo que el mundo me ofrece. En el mundo hay personas que me ayudarán a subir, van a ser divertidas y me voy a divertir. En el trabajo voy a ascender, voy a ser popular en la escuela. Hay muchas formas de ascender en el mundo y lograr lo que se quiere por medios no cristianos. Pero Dios, lo único que me pide a mí para ascender es que tema a Dios, que me humille ante Dios. Por eso dice Proverbios 16:19, es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Quiere decir que es mejor juntarme con personas humildes que amen a Dios, que alaben a Dios. Para alabar, para adorar, para estar contento, necesito ser humilde. Una persona que no está contenta es porque siempre piensa que se merece más. Pero cuando tú eres humilde, tú agradeces. Por ejemplo, yo tengo a muchos de ustedes. Yo le agradezco a Dios poder verlos hoy, poder verlos el domingo, poder convivir, aunque sea un poquito con ustedes, sé que están muy ocupados. Pero yo le agradezco a Dios porque yo no me los merezco a ninguno de ustedes. Y luego encima me hacen favor de, a veces me invitan a algo que no estoy diciendo que me inviten. Yo no me merezco eso. Yo estoy muy agradecido con Dios por todos ustedes. De manera que el simple hecho de que ustedes hoy me escuchen es para mí un gozo y un placer. Y yo no me merezco que haya uno solo aquí, pero por la misericordia y la sangre de Cristo estamos aquí. Y entonces estamos contentos. Ahora no quiere decir que seamos conformistas,
¿Por qué? Porque yo sé que hay más de Dios para nosotros y para nosotros poder compartir. Entonces, qué bonito que podamos tener el Día del Amigo virtual. Bueno, no, no es cierto. El Día del Amigo por internet. Hay muchos que han venido por internet. Ahorita estaba hablando con la hermana Areli y que están viniendo muchos que vienen porque nos ven en las redes sociales. Yo digo, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero por lo que sea, es la misericordia de Dios que usa a personas para traer almas a Cristo. Y entonces es mejor siempre estar agradecido y humilde, porque lo demás, eso es automático. Si yo soy humilde, Dios me va a exaltar. Si yo me exalto solo, Dios va a permitir que me humille, ¿no? Tarde o temprano, aunque Dios no está ahí para hacerlo siempre, si alguien se permanece soberbio, tarde o temprano va a venir sobre él calamidad. Por ejemplo, dice Proverbios 15:25, Jehová asolará la casa de los soberbios. Qué peligroso. Imagínate, si viene el diablo contra ti, pues tú lo reprendes. Si viene un ladrón a tu casa, le hablas a la policía. Pero si viene Dios, ¿a quién le vas a hablar? Y dice aquí, Jehová asolará la casa de los soberbios. ¿Por qué? Porque son soberbios. Fíjate bien la diferencia con el Salmo 37:11, donde dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. No los mensos, ¿verdad? Los mansos. Es diferente. No quiere decir que vas a dejarte, es que soy humilde, que me golpeen. No, 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 eso no es humildad. No se trata de eso, pero se trata de estar delante de Dios agradecido, consciente de quién soy yo y de quién es Dios en mí. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. De esto hablaba el Señor Jesús en Mateo 18:4 cuando dice, cualquiera que se humille, como este niño, agarra un niño y dice, así, si alguien es como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Fíjate bien cómo es el consejo de Dios. El consejo de Dios básicamente está resumido en Santiago 4:10, donde dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Por el orgullo llegamos a considerarnos superiores a los demás, pero por la humildad puedo reconocer que no soy digno de mi vida, de mi dinero, de mis talentos y poderlos poner siempre a los pies de Jesús, ¿no? No tengas miedo de la apostasía, solo enfócate en Dios, cuidemos el ser humildes, cuidemos nuestra más grande bendición, cuidemos estar siempre con Dios. Acuérdate que Jesús dijo, si eres como un niño, vas a ser como el mayor. Y él mismo, Jesús, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse. No, pues yo soy Dios, ¿por qué me voy a rebajar? No, sino que se despojó a sí mismo de su poder, de su grandeza, de sus comodidades. Y dice que vino y se humilló para nacer como un hombre. Y por esa humillación hasta la muerte y muerte de cruz, Dios les exaltó hasta lo más alto. No hay lugar más alto que el lugar de Cristo. Y ahí dice que lo exaltó el Señor y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre el cual fuimos salvos tú y yo, ¿no? Efesios 4:2 dice que debemos de actuar con toda humildad y mansedumbre y soportarnos los unos a los otros, ¿no? No voltees ahorita a ver a nadie, pero tienes que soportarlo. Tienes que agradecer a Dios por él, darle gracias a Dios. No te apures por cambiarlo, no puedes, cambia tú. Dios lo va a cambiar a él a su tiempo. Y entonces dice que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Si eres humilde, no va a haber de dónde caigas. Pero si te subes al orgullo que te puedes tú conseguir y tener, entonces puedes caer, ¿no? Si alguien pelea es porque le picaron el orgullo, ¿no? ¿Verdad? Pero a la humildad, ¿quién le pica? Pues no, no le hace nada a la humildad. Si te maldicen, te persiguen, te injurias, ¿qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer si te dicen cosas? Si están en contra tuya porque eres cristiano, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a orar por ellos. Y cuando tú oras por ellos, con ganas de que ellos se arrepientan, los ganas para Cristo.
Que Dios haga la obra. A lo mejor nunca van a volver a verte, pero que Dios haga la obra. Y que se arrepientan, es tu oración con todo tu corazón, porque tú amas a Dios y los debes de amar a ellos. Ahora, si no lo hacen, dice que ascuas de fuego se amontonan sobre su cabeza. Qué triste, pero eso ya no es problema tuyo. Por eso es una tontería vengarse, porque el que se venga quiere hacer daño. ¿Cuál daño vas a hacer tú? O sea, Dios es el que puede hacer daño cuando la ira de Dios venga. ¿Sabes que Dios es ira? No, es que Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. No dice que no es ira, dice que es tardo para la ira. Así que nadie quiere estar ahí. No tiene caso que te vengues de nadie, que tengas rencor. Vive feliz. En conclusión, hermanos, número 1, la humildad significa que yo puedo sujetarme. No es ponerme de tapete. Humillarme bajo la voluntad de Dios me hace poder sin problema sujetarme al pastor, sujetarme a mi líder de CFC, a mi líder que me dice ve a tocar el piano ya. Y no, yo no tengo problemas en hacer lo que se me mande, porque yo sé que es para Dios. Porque yo estoy humilde delante de Dios cuando no cuestiono su autoridad. Puedo hacer equipo y puedo hacer la voluntad de Dios. Es por eso que Dios quiere humildes. Las exigencias y las expectativas humanas que yo pueda tener no puede lograr rebasar lo que yo puedo hacer en Dios. De manera que la única manera de lograr mi mayor capacidad para trabajar, para agradar a Dios, es a través de la humildad. Número 2, nomás son 4. La humildad no significa pobreza, pasividad. Ay, es que soy humilde, yo soy de familias humildes, ¿verdad? No, eso no es humildad. Humildad, alguien que piensa que es como ser pobre, comerse una sándwich. No. Tú puedes ser humilde y comer en los mejores restaurantes. Puedes tener un espíritu humilde y no tienes que ser pasivo. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que el reino de Dios es de los violentos y solo los valientes lo arrebatan. Parece como que no sería humilde eso, pero tenemos que pelear contra Satanás, tenemos que pelear con valentía para sujetar nuestra carne. Tenemos que pelear para negar al mundo las cosas del mundo. Eso es humildad. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Diligencia quiere decir trabajo, nada de flojera, nada de lazy boy, nada de no trabajar, sino que fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Número 3, la humildad significa que estamos aterrizados. Por eso es que humildad no quiere decir andar siempre así, con pantalones rotos. Bueno, a ustedes sí se les ve bien. Imagínate yo con pantalones rotos, no, pues me van a dar $1 ahí. Why lie, I want the new pants, ¿verdad? Pues no, pero que cada quien esté consciente de que le queda bien, de que puede hacer algo en el Señor, de que eres alguien que vale, porque estás aterrizado. Aterrizado quiere decir tener los pies en la tierra, ¿sabes? El humilde no nada más tiene los pies en la tierra, el humilde tiene las rodillas en la tierra, puede tener las manos en la tierra y hasta el rostro delante de Dios. Está bien aterrizado, sabe dónde está. Y no hay lugar más grande, más alto y precioso que el lugar donde está Dios, ¿no? Por eso dice que tenemos que saber quiénes somos. Dice que tenemos que saber qué talentos te dio Dios, qué habilidades te dio Dios. Y no se te puede subir porque te las dio Dios. Dice Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios le repartió a cada uno. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener una mentalidad humilde. Tenemos que pensar de nosotros como debe de ser, con prudencia. No te jactes, no te creas mucho por lo que Dios te dio. Acuérdate que eso te lo dio Dios. Y el humilde tiene en la tierra todo bien aterrizado, sabe quién es, sabe de dónde viene lo que tiene, sus talentos, sus capacidades, y reconoce que viene de Dios. Por lo tanto, es fácil ponerlo delante de Dios. Y se convierte eso, cuando lo pones delante de Dios, tus talentos
se convierten en algo poderoso. Es poder. Ese poder se puede conservar. ¿Sabes cuánto? El tiempo que sigas humillado. Porque después se nos puede subir y perdemos lo que llevábamos. Qué triste, ¿no? ¿Cuántos tienen talentos, dones, tiempo, vida, dinero? Ponlo delante de Dios. Humildad es saber bajo la dirección de quién voy a poner las cosas y para la gloria de quién debe de ser todo. Y eso es para la gloria de Dios. Número 4 y último, y te invito a ponerte de pie. La humildad es la victoria contra la apostasía. Mientras más humilde seas, más cerca de Dios estaremos. Y lo más cerca que se puede estar de Él es lo más humilde que pueda ser. Así es de que con la bendición de estar cerca de Dios vencemos la apostasía. Santiago 4 dice que su espíritu nos anhela celosamente, el espíritu de Dios. Y en el versículo 6 dice que Él da mayor gracia al revelarnos el secreto de la bendición. ¿Cómo estar con Él? Dice, por eso Dios resiste a los humildes, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Quiere decir que te está dando la clave. Y el versículo 7 dice, por tanto someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque si tú te sometes a Dios humilde, vas a estar cerca de Dios. El diablo se va a ir, ni reprenderlo vas a tener chance de reprenderlo, porque está cerca de Dios. Y luego dice, acercaos a Dios, versículo 8, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Sean constantes, dice la palabra de Dios. Los de doble ánimo, purifíquense de esas cosas. Afligíos, dice, lamentad, llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Y humillaos en la presencia del Señor, porque Él os exaltará cuando fuere tiempo. La palabra de Dios dice que hay cosas que hemos comido a veces como ovejas, pero el buen pastor te dice, yo estoy aquí para curarte. A veces hemos buscado comida que no se debe, algunos en pornografía, otros en drogas, otros en hurto, en robos o en idolatrías. Pero tú tienes que perdonarte, porque Dios también te quiere perdonar. Dice la palabra de Dios, yo te he perdonado, hijo mío. Yo soy quien te da oportunidades. Y en un abrir y cerrar de ojos pasarán todas las cosas que buscas en lo material, pero que lo importante sea tu tiempo conmigo, sea que estés conmigo. Muchos buscan en el mundo las cosas que Dios tiene para ti. Dice el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico y en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Padre, ayúdanos a darnos el valor correcto. Ayúdanos a dar el valor correcto a las cosas que nos rodean, a no ser esclavos de lo material, a no perseguir, Señor, las cosas que tú nos quieres dar cuando te buscamos a ti. Ayúdanos a estar cerca de ti y en humildad poder hacer tu obra. Padre, yo bendigo, Señor, a cada persona que está aquí y a los que no pudieron venir, Señor, a los que nos ven. Padre, yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres el que nos bendice, Señor. Hoy humildes, Señor, nos humillamos ante la poderosa mano tuya para acercarnos a ti y en tu presencia esperar, Señor, de ti las instrucciones para después hacer las cosas, Señor, siguiendo en tu presencia, humildes. Y cuando nos vaya bien y nos digan qué bien lo hiciste, poder reconocer, es Dios en mí. Yo no soy nada, pero Cristo en mí lo es todo. Y poderosa iglesia en batalla, poderosa iglesia bendecida en el nombre de Cristo Jesús seremos, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya.